Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Bueno, en Brasil nada es permanente. Vimos a un Ignacio Lula da Silva derrotado, condenado y de repente se levantó como el ave fénix. Ahora vemos la condena a Bolsonaro. Bolsonaro está aparentemente derrotado, pero hay una salida vía el Congreso de Brasil, es decir, una salida política a su situación legal. Vamos a hablar en este video sobre Brasil y por qué este caso es tan común en nuestra América Latina. Bienvenidos. La política de Brasil está marcada por giros espectaculares. Recuerden ustedes que Ignacio Lula da Silva primero fue condenado. En el año 2019 sus cargos fueron anulados por el Tribunal Supremo. Y después, en el año 2022, el tribunal lo autorizó a postularse y ahí está Lula Ignacio da Silva como presidente del Brasil. Hoy ha sido condenado Bolsonaro, pero puede que tenga la misma suerte de Ignacio Lula da Silva, porque parece que la política es la que decide los procesos judiciales en el Brasil, cosa que es bochornoso, penoso para cualquier sistema democrático. Y si te está gustando, por favor, suscríbete ahora mismo. Pero ¿cómo fue que Bolsonaro se metió en este lío de ser condenado en Brasil? Bueno, tenemos que remontarnos a lo que ocurrió en el año 2022. En ese año, siendo él presidente, se postuló nuevamente como candidato. Era un proceso donde había mucha crispación, porque ya Lula había salido de la cárcel, había presentado su candidatura. Bolsonaro hizo una campaña electoral de descrédito a todo el sistema electoral. Él estaba en contra de las máquinas de votación, entendía que las elecciones debían hacerse a través de las boletas marcadas electoral y esto se interpretó como una campaña de descrédito porque nunca presentó ninguna prueba. ¿A qué les parece eso a los dominicanos, no? El proceso que vivimos en el país con el expresidente Leonel Fernández, que dijo que le hicieron un fraude electrónico. ¿Recuerdan ustedes esa palabra? Un algoritmo que se introdujo en el resultado electoral. Pues vemos cómo este tema de desacreditar las elecciones funciona muy bien cuando se tienen objetivos políticos. Bolsonaro decía que el papelito era lo más efectivo para ver realmente qué fue lo que votó ese ciudadano, que el sistema se podía manipular si se hacía de manera digital, que la única manera en la que Lula podía ganar era a través de un fraude. Y en ese momento todas las encuestas daban a Lula como ganador. Las elecciones no se definieron, hubo un balotaje y el resultado, las encuestas marcaban que iba a ser muy diferenciado. Señores, no ocurrió. Apenas la diferencia del resultado electoral entre Lula y Bolsonaro fue un porcentaje, 2 dígitos porcentaje. En ese momento, el día de las votaciones, el gobierno de Bolsonaro le dio instrucción a la policía para que se cerraran las carreteras de esos lugares, esas zonas donde se sabía ya que habían bastiones de personas que iban a votar por Ignacio Lula da Silva. El Tribunal Superior, al enterarse de eso, mandó a los policías a que se retiraran y que la gente fuera a votar masivamente como ocurrió en esa elección. Lula ganó y Bolsonaro se mantuvo en silencio por varios días. Cuando apareció públicamente no aceptó el resultado, pero sí dio instrucciones del traspaso de poder. En esos días había muchísima tensión en Brasil, había muchas manifestaciones en las calles porque los seguidores de Bolsonaro estaban presionando de que se declarara un fraude en las elecciones. Luego la investigación demostró que en ese periodo en el que Bolsonaro estaba en silencio y la gente estaba en la calle, él estaba haciendo reuniones con los jefes de las Fuerzas Armadas y estaba dando instrucciones para hacer un plan de declarar un estado de emergencia y de declarar como inválidas el resultado electoral. Toda esta trama no se pudo concretar porque tres más bien de los
generales se opusieron y no quisieron participar. Después se descubrió que hubo otro complot, esta vez desde la policía, en el que se pretendía asesinar a Lula y también al juez Morales, que es miembro del Tribunal Supremo, que ha sido el protagonista de los últimos años en estos cambios políticos, en estos giros políticos que hemos visto en el lado de Lula y en el lado de Bolsonaro, que probablemente ocurra. Pues Bolsonaro dijo que él no sabía nada de esos complots y salió del país, justamente no le entregó el mandato a Lula, él se fue a Miami y días después apareció un conato, una manifestación enorme en la sede del Tribunal Supremo, en la sede del Palacio Nacional y también en la sede del Congreso. Se trató de una versión tropical de lo que fue el asalto al Capitolio que ocurrió en Washington con los partidarios de Donald Trump. La policía controló todo y bueno, Lula asumió enteramente su mandato. Bolsonaro regresó a Brasil, ha empezado a unificar a todas sus fuerzas, tiene un hijo que es congresista y este hijo se llama Eduardo Bolsonaro. Él tiene, digamos, es amigo, muy amigo de la familia de Donald Trump, de uno de sus hijos. Y a través de ese hijo y a través del movimiento MAGA ha generado algunos movimientos para llamar la atención de Donald Trump para que pusiera alguna medida a Brasil por la supuesta persecución política que se tiene a su papá Bolsonaro. Trump así lo hizo, le impuso un 50% de arancel y en la carta que le mandó a Brasil así lo establecía de que había una persecución injusta en contra de Bolsonaro. A Bolsonaro se le impuso arresto domiciliario, finalmente ha sido condenado, pero como en Brasil nada es permanente, todo cambia, ahora se está hablando de que como tiene fuerzas en el Congreso, pues se está buscando darle una amnistía a su condena. Pero esa decisión tendrá que conocerse en el Tribunal Supremo, donde hay un juez ahí que es evidente que no favorece las actuaciones de Jair Bolsonaro. Así que, señores, este cuento de Brasil continuará. Nos vamos a enterar de qué giro dará la justicia de Brasil con relación a este caso de Bolsonaro. Pero miren ustedes cómo este relato de seguro que les recuerda a ustedes alguna situación vivida en América Latina, porque los políticos tienen el mismo librito para generar caos, para generar división y para no hacer su trabajo. ¿El trabajo cuál es del político? Buscar solución a los problemas. Pero ese trabajo ellos no lo quieren. Prefieren el caos, la distracción, que ponerse a trabajar. Amigos, gracias por el apoyo que le están dando a este canal. Agradezco mucho su suscripción.